Es un gusto, hermanos, poderlos tener con nosotros para tener este nuevo, seguir con el tema de hacia una reforma no fundamentalista. Y estamos contentos de poder tener la participación de nuestro hermano Gama. Pero antes de iniciar con todo el tema, vamos a tener una oración. Y le quiero pedir a nuestro hermano Abel García que nos puede dirigir en ella, por favor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la vida que tú nos concedes. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra. Queremos que sea de bendición y usa especialmente a nuestro hermano Gamaliel, a cada uno de los presentes. Queremos, Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solamente también les recuerdo, hermanos, vamos a, voy a poner en silencio, o si ustedes se pueden poner en silencio, también si nos podemos presentar a través del chat para saber quiénes están acompañándonos y las preguntas que vayamos a hacer para nuestro hermano Gamaliel, que puedan estar también a través del chat para poderlas ir leyendo. Gama, mucho gusto de verte nuevamente y el tiempo es tuyo. Gracias, Jocabet. Dios te bendiga mucho, hermana, y Dios les bendiga a todos, hermanos. Pues quisiera pedirles que podamos empezar en este tiempo y quisiera compartir con ustedes una secuencia que nos va a servir de base para la exposición en este día, sobre todo viendo el tema, ¿no?, hacia una teología reformada no fundamentalista. Y como hemos estado trabajando en estos días, nos vamos a amparar, digamos, en los presupuestos de la reforma. La semana pasada nos habíamos amparado en el presupuesto de sola escritura y veíamos la importancia, ¿no?, que la escritura tiene para la tradición reformada, porque hay un rompimiento, digamos, metodológico y digamos, en cuestión del conocimiento, que se tenía, digamos, desde la práctica tomista, de esa teología tomista, que de alguna forma, pues, enfatizaba el ejercicio aristotélico de la reflexión, donde el presupuesto como base de la teología era, un quehacer meramente filosófico, que gradualmente se fue apoderando de la manera de hablar de lo divino, de hablar de Dios. La reforma va a combatir totalmente eso porque pues era una forma inadecuada que no permitía, ¿no?, que la iglesia viviera conforme a las Sagradas Escrituras. De hecho, tenemos que decir que las primeras reformas instaladas allá con el movimiento de los cátaros, de los valdenses, de incluso las órdenes monásticas como los franciscanos, los dominicos, pues trajeron una condición crítica, ¿no?, al contrastar la escritura con la vivencia de la iglesia, de tal manera que el clamor de todos esos movimientos fue el retorno a la escritura y tuvo su punto climático con el acontecer del renacimiento humanista que rescató el primado de las fuentes, del análisis filológico del texto y, por supuesto, la Sagrada Escritura sería el centro de ese tipo de reflexión para que de alguna manera la iglesia pues pudiera ser analizada en función de su práctica y de su vivencia. Cuando hablamos de una teología reformada, no fundamentalista, con el presupuesto ahora de solo gracia, pues tenemos también que ir al horizonte previo a la reforma, y una de las cosas que pues más tenemos que indicar es el ejercicio, ¿no?, de la gracia como propiedad de una institución. O sea, la Iglesia romana se creía en todo su papel monopólico de lo religioso, que abarcaba todas las condiciones de la vida. Ellos se creían y se concebían como dueños de la gracia salvífica de nuestro Dios. Además, la iglesia se convertía en la mediadora y dueña de la gracia. La famosa frase extra ecclesia nulla salus, pues tenía una pertinencia en función de ellos como institución. Decían y declaraban que fuera
de la iglesia romana no había posibilidad de salvación. Y el problema es que la gente lo creía, ¿no? La gente estaba sumida y mentalizada que solamente a través de la iglesia institucional, hablando de la iglesia de Roma, se podía alcanzar la salvación. Tenemos que decir que la gracia no pertenece a la iglesia. La gracia es básicamente de pertenencia divina. Por eso hablamos en la tradición reformada de la gracia soberana de Dios. Porque la gracia le pertenece a Dios y a nadie más. Y en este punto queremos resaltar algo que es muy importante. Si bien la gracia le pertenece a Dios, el papel de la iglesia es hacer accesible la gracia, ¿no? Pero no como dueña de la gracia, sino verdaderamente como una instrumentalidad de la gracia. La iglesia, a través de la proclamación del evangelio, acerca a las personas a la gracia de nuestro Dios. Y cuando hablamos de la gracia soberana de Dios, implica que Dios es aquel que da la salvación a quien quiere. Y por supuesto, la iglesia tiene que estar mentalizada en ello. Y esta va a ser una distinción entre la iglesia verdadera y aquello que se dice ser iglesia y que no lo es. Los presupuestos de la salvación, por supuesto, al hablar de esta mediación de la gracia, pues la iglesia como institución se colocaba el derecho de decir que ellos eran los que encaminaban a los hombres al cielo y a la salvación. Esto era una mentira total. Aquí en esta catedral de Bombat, donde se ve una escalera donde las personas suben hacia el cielo, pero lo curioso es que esa escalera está enclavada sobre la institución. De tal forma que fuera de la institución llamada iglesia, pues la gente no puede alcanzar los elementos de la salvación. Pero esto también marcaba el alejamiento de la iglesia al evangelio. Si en realidad la iglesia tendría o hubiera tenido en esa época el conocimiento total del evangelio, sabrían que su propuesta era engañosa y con ello solamente establecían un grado de gran dificultad y esfuerzo para acercarse al cielo. Y esto es, de alguna manera, lo que los movimientos de reforma van a combatir, porque en el conocimiento de la escritura que los movimientos de reforma desarrollaron, por supuesto, pudieron contemplar esa gracia soberana de Dios. Dios es el portador de la gracia, es el dueño de la gracia, y Él dispone de la gracia a quien Él quiere. Esto es algo muy importante para la época. Por otro lado, bueno, algo que podemos nosotros ver es que la iglesia era tal su derecho de la salvación o su pretensión de dominar la salvación que establecieron dinámicas de mercantilidad de la gracia. O sea, la gracia se cosificó, se materializó y la iglesia se declaraba dueña de esa gracia materializada, que podía ofrecer al mejor postor, de tal manera que la gracia se convirtió en un producto más del mercado. Y lo que sobresalía, pues, era el mercado religioso, que ofertaba la gracia al mejor postor y que vendía la oportunidad de la salvación. A través de esto que llamaban ellos teológicamente la gracia infusa. La gracia infusa era la materialización de la gracia a través de los sacramentos. Esto marcaba el dominio de la gracia que la iglesia tenía. Entonces, la iglesia concebida como mediadora y dueña de la gracia, y por supuesto, con ello facilitaba la comercialización, la mercantilidad de la gracia de nuestro Dios. Algo que podemos considerar verdaderamente absurdo el día de hoy, pero la iglesia sigue creyendo esto, la iglesia romana. Es decir, ellos infunden la gracia, la materializan a través de los elementos en los sacramentos que la iglesia ofrece, a través de la hostia, a través del agua bendita que llevan para bendecir negocios, a través de sacar reliquias de los templos para que la gente se acerque y reciba de la gracia de Dios. Ellos potencializan en su mentalidad hasta el día de hoy la materialidad de la gracia, una gracia que se materializa en sus santos, en sus reliquias, en sus sacramentos, y por supuesto, ellos tienen el poder de materializar la gracia, se colocan ese poder.
Y los reformadores van a combatir esto, sobre todo los del siglo XVI. Tanto Lutero, en este caso como Zwinglio, como Melanchthon, como Bucero, van a combatir esta tendencia, al igual que Calvino, porque la gracia es una cosa espiritual, no es algo que se cosifique y se materialice meramente en sacramentos o en instrumentos que la iglesia pueda tener. La gracia es algo que afecta el corazón, es una actividad cualitativa que afecta la vida de la persona y la transforma, porque emerge del poder de Dios. Por eso aquí tenemos una práctica plenamente ritualista de lo que es la gracia. La gracia no obedece a un ritual. Por eso tenemos que desalojar esa idea de nuestras comunidades cristianas reformadas. Aquellos que siguen pensando todavía en términos mágicos de la materialización de la gracia, cuando participan de los sacramentos o cuando de alguna manera acontece, digamos, la actividad pastoral, llega a sus hogares y piensan que la gracia se ha manifestado. No, esa es una postura completamente romana que tenemos que erradicar. La tradición reformada sobre todas las cosas va a hacer un énfasis en esa gracia que toca y transforma la vida de las personas en una condición interna, espiritual, y que por supuesto se va a manifestar en condiciones externas, pero sobre todo en la conducta del individuo que va a proyectarse para cambiar su entorno y por supuesto en una vida cristiana comprometida. Por otro lado, tenemos que hablar de este horizonte de la salvación vista sobre aquellas épocas. Estamos hablando, digamos, de este cruce del siglo XV al siglo XVI. Primero, porque para la gente del medievo tardío, la salvación era resultado del esfuerzo humano. O sea, la gente tenía que invertir para la salvación, pero no tan solo recursos económicos. La gente tenía que invertir esfuerzo. Tenía que esmerarse la persona para alcanzar elementos de salvación. Participar en peregrinaciones, visitar, digamos, la presencia en la misa era esencial. Habría que en todo momento hacer buenas obras, invitar a los clérigos a comer, propiciar en este caso estímulos de bien como poder atender las necesidades que la iglesia como institución tenía, y eso marcaba la entrega y el esfuerzo de las personas. Era un aspecto desbordante porque la gente tenía la necesidad de la salvación y que quería garantizar la salvación de alguna manera a través de esos esfuerzos incansables, ¿no? Por supuesto, a esto le llamamos en la teología una especie de semipelagianismo como sistema salvífico, es decir, el hombre tiene que brindar todo lo que esté de su parte para conquistar la salvación, y la iglesia, al ver ese esfuerzo, la iglesia ayudaría para que ese hombre que se está esforzando se pueda acercar a Dios. La iglesia tiene todos los elementos, es decir, como institución, pues tiene los sacramentos, y se va a constituir la iglesia como mediadora de la gracia de Dios, que va a facilitar que los hombres se acerquen a Dios, pero depende del esfuerzo humano. Por eso que el pecador haga todo lo que esté a su alcance, que se acerque a Dios, sí, con ese arrepentimiento imperfecto que la iglesia le va a dar el arrepentimiento pleno, el arrepentimiento perfecto. Que se acerque a Dios con los estímulos de su esfuerzo, que la iglesia también se va a esmerar y se va a esforzar por cobijar a ese hombre, a esa mujer y acercarles a la presencia de Dios. Esa es una estructura completamente semipelagiana, donde el hombre tiene que poner de su parte, que la iglesia le habrá de ayudar. Pero nótese que Dios va a reaccionar en función de lo que el hombre y la iglesia hagan. La reforma fue contra eso, porque debemos recordar que la reforma lo primero que constituyó es que si la salvación obedece a una ejecución soberana de Dios, ya el hombre no tendría por qué hacer absolutamente nada en materia de su salvación.
Más bien el hombre viviría en gratitud a esa salvación tan grande que recibirá el hombre a través de la actividad de Cristo, quien hizo todo para que el hombre sea salvo. El hombre, bajo la dimensión de la gracia como propuesta de la reforma, es un agente pasivo que recibe todos los méritos de Cristo en su favor. En consecuencia, el hombre vivirá en gratitud constante a ese Dios que le ha favorecido con su gracia maravillosa. Entonces, se confronta ese semipelagianismo como sistema salvífico. La dificultad de la salvación siempre puesta en estado de cuestión. ¿Por qué? Porque la Iglesia, como institución, en el siglo XVI y durante todo el medievo, nunca aseguraba la salvación para los creyentes. Sí, para el seglar, el común, nunca aseguraba la salvación para las personas. Incluso la gente moría en cálculos numéricos pensando si habrían hecho el suficiente número de buenas obras para alcanzar la salvación. O sea, era una visión, digamos, de gran inseguridad que colocaba a las personas en un estado de gran angustia. Esto, por supuesto, es algo terrible, porque entonces, aún muriendo la persona, ahora el encargo quedaba en los familiares y amigos que tendrían que hacer todo lo posible para fomentar que el alma de aquel que había muerto tuviera una buena estancia en el purgatorio y con las buenas obras y el pago de misas que ellos harían, acercarían a su familiar, el alma de su familiar cada vez más al cielo, o si bien si eran negligentes familiares y amigos en su buen proceder, en el estímulo de acercarse a la iglesia pagando misas para rezar por el descanso eterno del alma de su familiar, si ellos eran negligentes, pues acercaban el alma de su familiar cada vez más al infierno. Entonces tenemos aquí la enorme dificultad de la salvación que siempre era puesta en estado de cuestión. Todavía estamos hablando a la altura de principios del siglo XVI y hasta el día de hoy el sistema de la tradición romana sigue en ese vínculo. ¿Cuán importante es el ejercicio entonces de la sola gracia? Porque en el pensamiento de los reformadores, la gracia es algo seguro, firme y sólido que viene de Dios y que ya nadie puede quitar. Es decir, aquel que es convidado de la salvación de Cristo tiene que mentalizarse en el hecho de que la salvación ya está otorgada en el aquí y en el ahora, de tal manera que nada ni nadie separará del amor de Dios a esa persona que Dios ha llamado. Por eso, otro de los temas vitales al hablar de solo gracia es la dependencia total del actuar de Dios en favor del ser humano. Y esto es magnífico porque la salvación es firme y segura bajo los presupuestos bíblicos, porque tenemos que estar persuadidos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, él mismo la perfeccionará hasta el día, en este caso, de Jesucristo. Es decir, hasta el final de los tiempos. La gente en aquella época estaba confinada a una cosmovisión muy marcada por la muerte cercana. O sea, la muerte era un acontecer cotidiano. Sí, víctimas de las pestes, de las enfermedades, pues digamos, la condición de la vida se reducía mucho, ¿no? De tal manera que la gente moría muy joven. Y había dos obras que surgieron a principios del siglo XV que se llamaban Ars Morendi, el arte del buen morir, que preparaban a la persona para que en vida pudieran arreglar todas las cosas porque la muerte era próxima. La proximidad de la muerte era el acontecer de lo cotidiano, digamos, en el medievo tardío, resultado de la peste bubónica, ¿no? De la peste negra. Y debemos nosotros de recordar que la Iglesia, en su afán de controlar, digamos, las condiciones de la muerte, porque se colocaban también supuestamente ese poder para sí, pues convocaban a grandes peregrinaciones y por otro lado también convocaban a misas y lo que propiciaban eran reuniones masivas que facilitaban más de alguna forma el contagio de las personas de estos males y pues la gente moría. De tal manera que en Europa, esa Europa, digamos, medieval, pues no había persona que no hubiese tenido un familiar
que haya tenido la condición de la muerte. Entonces, el prepararse para el buen morir estaba enclavado como la cosmovisión de la gente de esa época. Por eso tendrían que estar bien con la iglesia monopólica, ¿no? Para acercarse un poco más a la garantía del cielo, aunque no tuvieran de bien a bien esa seguridad de salvación. Por eso, en realidad, la reforma protestante del siglo XVI, dentro de todas las reformas religiosas, es la reforma, ¿no? Y la tenemos que entrecomillar, porque verdaderamente va a liberar al hombre de este tipo de cosmovisión de muerte y le va a colocar, por supuesto, en una salvación que se va a constituir en el proyecto de la vida, no tan solo del creyente como individuo, sino de toda la sociedad en la cual él se desenvuelve y pertenece. Tenemos que decir que hay cambios gestados a partir de la reforma que son vitales, ¿no? Para la mejor comprensión de lo que la propia reforma produce. No tan solo hablamos de estos horizontes que se enfatizan, ¿no? La educación gratuita, ¿no? Por otro lado, los ejercicios democráticos, sino también tenemos que ver cómo rompe con la cosmovisión medieval la reforma protestante del siglo XVI. Primero, porque el medievo tardío era un espacio de dualismo como cosmovisión, que dividía la vida entre lo sacro y lo profano. Lo sacro como la dimensión de lo sagrado, lo perfecto, lo sublime, y era el acontecer de la iglesia. Por supuesto, esta sacralidad era una sacralidad como santidad meramente objetiva y ritualista. No tenía nada que ver con los estímulos, digamos, de la condición de santidad que propone la Reforma. La propuesta de la Reforma protestante es una visión, digamos, no dualista de la existencia, porque el creyente está cubierto de la gracia de Dios. En el entretanto, todo lo que haga el creyente será santo en realidad, tendrá una determinación puntual hacia el acercamiento de lo divino, que es el agente de su vida de forma constante. Por eso, para los creyentes reformados no existe esta distinción de lo sacro y lo profano. Y más bien la santidad es una santidad subjetiva, porque depende de la apropiación del creyente de la salvación. Y por supuesto, la santidad no es ritual, sino es moral, porque el creyente es invitado a vivir conforme al Evangelio. Y vivir conforme al Evangelio, por supuesto, tiene un sentido vital para nosotros. Constituir la Sagrada Escritura como la regla de fe y conducta va a constituir cada paso del creyente en función del reino de Dios. Y hay un rompimiento total con eso de lo sacro y lo profano, porque ahora toda actividad que el creyente realiza es una actividad que dedica para la gloria y honra de su Señor. Entonces se rompe con ese emporio de lo medieval, altamente dualista, en su cosmovisión que dividía la vida entre lo sacro y lo profano. Por otro lado, también se apertura una religiosidad moderna, es decir, el proceso de secularización. La Iglesia Reformada participa en ello y lo tenemos que decir de una forma directa. La secularización como un fenómeno imparable, es decir, ser sustraídos del tutelaje de la institución religiosa. Eso era algo muy importante en la época, porque lo que hace la Iglesia Reformada, por supuesto, es colocarnos en una opción religiosa, por supuesto, que vive bajo la dinámica del Evangelio y ya no depender del control de la Iglesia romana. Ponemos un ejemplo para esto, ¿no? En el caso de la Escritura, solamente necesitamos la actividad del Espíritu Santo para ser guiados en nuestro encuentro con Dios. Ya no necesitamos de la institución religiosa que nos diga, ¿estás leyendo bien la Biblia? No, porque el Espíritu Santo se mueve en la vida de la persona y le permite comprender la Escritura con dimensión salvífica. Y es el poder del Espíritu el que nos legitima en el encuentro con Dios y en la posibilidad de leer la Biblia y de tener una comunión personal con Dios. La vida religiosa vista antes y después de la Reforma, en realidad es todo un cambio total, porque esa Reforma protestante del siglo XVI nos va a permitir un acercamiento libre a la búsqueda de Dios.
en la aceptación total de que Jesús es el Señor de nuestra existencia, nosotros podemos participar. Y es más, ahora no somos seglares y clérigos, como practica la Iglesia romana hasta el día de hoy. Ahora, todo aquel que se acerca en el nombre de Jesús y que ha tenido la experiencia de la conversión es iglesia. No es tan solo iglesia aquel que participa de la institución y los demás son comunes. No. Ahora, todo aquel que ha experimentado la conversión por el poder de Dios y siente la garantía de la salvación en su corazón es miembro de la iglesia de Jesucristo. Y como tal, la iglesia reformada es una iglesia de laicos, es una iglesia del pueblo y para el pueblo. Esto lo tenemos que ubicar muy bien, porque todos los creyentes de la comunidad cristiana llamada Iglesia Reformada se unen al Communium Sanctorum, forman parte de la comunidad de los santos, forman parte de la Iglesia de Jesucristo. Por esto es un cambio radical que hoy día experimentamos con sobrada naturalidad, pero que de bien a bien nosotros tenemos que romper con esa visión todavía romana, que disocia entre clérigos y seglares, y lo que tenemos que motivar más bien es que cada uno de nuestros creyentes en nuestras iglesias sean conscientes que son la iglesia de Jesucristo, que caminan en pos del evangelio, que están constituidos bajo el reinado de Cristo Jesús, que sean conscientes de ello para evitar que el pensamiento romano siga rigiendo aún a las propias comunidades reformadas. Hay un rompimiento del monopolio religioso en Occidente. Y cuando mencionamos esto, tenemos que afirmar, en este caso, que hay otras opciones más. Ya a través de la visión de la reforma del siglo XVI, pues se crean varias opciones cristianas, ¿no? Ya existían los gitanos, ya existían los judíos, pero eran controlados por la cristiandad. Ahora, en el seno de la propia cristiandad surgen expresiones cristianas diferentes, como los luteranos, como los reformados, pero también aquellos que van a ser fruto y resultado de la reforma radical. Es decir, verdaderamente la reforma aperturó la posibilidad, ¿no?, de varias expresiones cristianas. Y esto permitió, por supuesto, que el monopolio religioso en Occidente fuera completamente desquebrajado por las opciones que ahora se van a plantear en el marco del seguimiento de la iglesia cristiana. Va a haber un cambio en los modos de registrar la salvación. Ya decíamos que la salvación a modo de la iglesia romana sigue conservando el matiz de semipelagianismo. Depende del esfuerzo humano. Pero en la visión de la iglesia luterana y de la iglesia reformada, la salvación depende tan solo de la actividad de Dios, donde el hombre es un agente pasivo que recepciona la salvación en su vida y por supuesto ahora el hombre y la mujer que han recibido esa salvación, que son conscientes de la salvación, viven por supuesto en gratitud a ese Dios que les ha convidado en una salvación magnífica y grande. Tenemos que mencionar que había todo un clamor dentro de la sociedad, aquello que los especialistas van a llamar en función de las artes, ¿no? La necesidad de la gracia cercana. Era algo necesario para la sociedad de la época. En la parte inferior vemos una imagen que tiene que ver con un símbolo de la cristiandad. Claramente la Virgen María teniendo en sus brazos al niño Jesús, pero lo que vamos a tener flanqueando a la Virgen con Jesús, pues es al poder, en este caso militar, al monarca en turno, que entregan sus presentes. Y esta actividad está tutelada por la iglesia, que está representada, en este caso, podríamos decir, por un obispo, ¿no?, que está alrededor. Es la institución, es el juego de las instituciones, ¿no?, que de alguna manera se solapan y se legitiman mutuamente y por supuesto esto marca la estabilidad de la cristiandad, ¿no?, como concepto y como realidad en todo el medievo. Pero en la parte de arriba lo que nosotros vemos es la necesidad de la sociedad, es en el mismo plano, ¿no?,
colocada la Virgen María, el niño Jesús, pero ahora no es flanqueada por las instituciones, sino ese Jesús es completamente cubierto por todo el pueblo que viene al encuentro de Jesucristo. Por supuesto, esta era la manera de representar lo que los especialistas llaman la gracia cercana, que se manifestaba como una necesidad dentro de la sociedad, digamos, del siglo XV, principios del siglo XVI. ¿Qué es Martín Lutero? Pues Martín Lutero es, digamos, el exponente de esta necesidad social que ya está presente como germen en toda la sociedad del medievo tardío. La gente necesita el acontecer de la gracia sin la mediación de la institución, como un requerimiento que ellos tienen como un pueblo que clama, por supuesto, por el acontecer de Cristo en sus vidas. Una necesidad de la garantía de la salvación está presente en esa sociedad, digamos, del medievo tardío. Lo que vamos a ver es la fragmentación de esa religión única. ¿Cuáles son pues los enlaces que tenemos, no? Tenemos que decir que los estados rompieron con el centralismo de Roma. Aquí hay algo muy importante porque lo que vamos a empezar a visualizar es que al romper con ese centralismo de la iglesia romana, por supuesto se empieza a crear la conciencia de pequeñas nacionalidades, ¿no? Que empiezan a cuestionar el por qué contribuir con tributo a Roma, ¿no? El por qué todavía depender de condiciones de explotación que Roma está propiciando, digamos, a todas las naciones europeas. Y esto, por supuesto, va a empezar a desquebrajar al famoso imperio europeo, ¿no? De toda forma que va a haber un sentido más regional, ¿no? Se va a empezar a representar esta condición nacional, regional, que de alguna manera pues rompe con esa carga monolítica que Roma representaba. Y por otro lado, las dinámicas del poder, el dinero y la corrupción se van a empezar a identificar, se van a hacer notorias y ya no se puede vivir bajo el amparo de una iglesia que pretestaba, bajo términos, digamos, institucionales, la condición, digamos, de la explotación económica a los demás pueblos. Va a haber toda una ruptura, en este caso, con esa visión porque se detectan los caminos de corrupción. Propiamente en el famoso cobro de indulgencias con la pretensión de construir, digamos, el reino de Dios en la tierra, ¿no? Como podría ser en esa Basílica de San Pedro y todas las condiciones de esa ciudad vaticana. Por supuesto, va a haber una función bastante crítica de las sociedades antiguas que van a reaccionar, que van a despertar, por supuesto, de ese monopolio religioso que regía también sus mentalidades. Ahora, todos los espacios cubiertos por la religión, habíamos hablado que incluso la teología se reconocía como la reina de las ciencias, ¿no? La que coordinaba todos los aspectos. Incluso tenemos que decir que la visión de la iglesia era muy enajenante ante la visión copernicana, ¿no? En este caso, pues la iglesia reaccionaba de forma muy negativa, marcando el sentido, digamos, colocando a la Tierra como el centro del universo. Estas condiciones, digamos, establecían la dinámica incluso de el dominio sobre la ciencia, sobre las técnicas agrícolas, sobre todas las cosas, ¿no? La iglesia tenía el control absoluto de todo porque todo estaba cubierto bajo las dinámicas de lo religioso. En realidad lo que vamos a tener es que la reforma rompe con estas condiciones y empieza a generar una forma práctica de la religión. No, la religión ya no en la dimensión de lo etéreo, ¿no? Pensando simplemente en el cielo y tratando de establecer dominio sobre todas las innovaciones, digamos, tecnológicas, artesanalmente hablando, y incluso tratando de regir, ¿no? Sobre las condiciones que eran dadas por lo divino y que nadie podía cancelar, ¿no? El pobre nació para ser siempre pobre, el siervo para ser siempre siervo, y los nobles, por supuesto, para extender su riqueza
y sobre todas las cosas para gobernar de una forma despótica. En realidad lo que hacen las iglesias de reforma es romper con toda esa carga monopólica y sobre todas las cosas establecer las dimensiones en todos sus parámetros, es decir, el ejercicio de la ciencia para esa realidad, la condición religiosa, teológica, tendría que ubicarse también en su papel. Hay todo un rompimiento con esas consideraciones, ¿no? Hacia esa carga monopólica. Va a haber una separación dada a través de la doctrina. Y esto es algo muy, muy importante porque ahorita vamos a hacer un enlace con la visión de los fundamentalismos. ¿Cómo es que se puede dar esta condición? Primero, porque la tradición reformada rompe, en este caso, con los concilios, ¿no? Y con los acuerdos conciliares que eran el eje de la autoridad, en este caso, que la iglesia tenía. La Biblia se va a convertir más bien ahora en el centro y se va a tener un acceso directo a la Sagrada Escritura. No va a haber, en este caso, ya la condición de aquellos acuerdos conciliares que rijan la interpretación de la Escritura. No, la gente se puede acercar directamente a la Sagrada Escritura y la Biblia es el centro de la reflexión. Por otro lado, tenemos que reconocer la Biblia, pero en toda su carga, digamos, exegética, y a eso nos referimos. El propio término exégesis es sacar fuera, exégesis, ¿no? Sacar fuera la guía. Se va a propiciar el trabajo del texto por toda la carga filológica que el humanismo renacentista va a tener. Y es la metodología de los reformadores. Los reformadores van a seguir puntualmente esa metodología y por supuesto ellos van a ser expertos en las letras bíblicas, en el griego, en el arameo, por supuesto en el hebreo, y se van a convertir en expertos de la interpretación. Con ellos, con Lutero, inicia las ciencias bíblicas como tal, en su ejecución. De tal manera que podemos ver al famoso exégeta de la Reforma. En realidad el experto en la interpretación de la Reforma ni siquiera fue Lutero, fue Calvino, en esa manera de interpretar el texto. Y por otro lado, en el ejercicio hermenéutico de la apropiación del texto. Ya el texto no tan solo iba a responder la Biblia a condiciones etéreas, meramente en términos de lo sagrado, ¿no? Sino que ahora la Biblia se iba a apropiar, en este caso, a las dimensiones contextuales que las sociedades estaban teniendo. Y esto es muy importante porque el ejercicio de la exégesis y la eisegesis van a ser el pan nuestro de cada día en la tradición reformada. Es decir, cómo nos apropiamos del sentido del texto y lo aplicamos el día de hoy. Lo aplicamos a nuestra vida. Esa es la labor vital que vamos a tener en la expresión hermenéutica de Juan Calvino, en su actividad como exégeta bíblico. Aquel intérprete que va a traducir la escritura, digamos, en dinámicas interpretativas al horizonte de la vida misma, ya no pensando en el cielo, sino pensando en el aquí y en el ahora. Por eso la tradición reformada, por supuesto, con Zwinglio como fundador, después como Juan Calvino, van a tener una teología con un gran equilibrio entre el conocimiento de Dios y la vivencia cristiana. O sea, eso nos va a distinguir de los fundamentalismos. En primer lugar, porque tenemos que decir que nuestra iglesia está fundada, sí, en la Escritura, pero en una interpretación que tiene un equilibrio entre el conocimiento de Dios y la vida cristiana. Aquí tenemos que reconocer algo que es muy importante para nosotros. ¿A qué nos referimos con ello? Pues tenemos que saber que la tradición calvinista, por supuesto, va a ser aquella que va a leer la Biblia en una potencialidad sanadora para las sociedades en medio de sus problemáticas, pero además que va a tener un horizonte práctico, que lo que va a procurar en la interpretación de la Escritura es transformar a la sociedad contemporánea en base a los valores del Evangelio. Y esto de alguna manera es lo principal. Calvino, por ejemplo, lo que más va a tener en su interpretación es modelos para la vida.
para que se puedan ejecutar en la vida misma. Aquí nosotros podemos establecer ese fuerte principio que Calvino tiene en el horizonte de su interpretación bíblica. Es decir, una interpretación que no pueda aplicarse al horizonte de la vida va a ser una interpretación que no sirve en la tradición reformada. En realidad, en la tradición reformada se nos ha enseñado sobre todas las cosas a llevar la verdad de la Escritura al horizonte de lo cotidiano. Se promueve un ejercicio de relectura con ese matiz de hacer una expresión teológica altamente contextual. Calvino escribía para satisfacer las necesidades de la iglesia de su época. Y lo que debe de hacer la teología reformada, imitando, por supuesto, ese principio vital que Calvino puso en el horizonte de la reflexión, es interpretar la Escritura para enfrentar las condiciones que nos tocan vivir el día de hoy. Y eso es muy importante. Por eso tenemos que saber que los diversos desarrollos de la teología reformada pues van a apuntar a ello, a las cargas contextuales. Ahora, no proponemos idolatrar la tradición calviniana ni reformada. No somos idólatras de la tradición. Lo que proponemos más bien es hablar de la teología reformada y de los diversos calvinismos, pero también detectar los horizontes fundamentalistas para poder rechazarlos. Tenemos que ser agudos en ello. La semana pasada hablábamos de 3 puntos donde están enclavados los fundamentalismos, ¿no? En el evangelismo, que solamente se preocupa por las almas, por la salvación de las almas, en primer lugar. Segundo lugar, este que estamos viendo ahora, que tiene que ver con aquellos que se quedan enclavados en el siglo XVII, ni siquiera en el siglo XVI. No saben nada del siglo XVI. No saben nada de Juan Calvino. No saben nada de Zwinglio, no saben nada de Lutero, no saben nada de ninguno de los reformadores, y mucho menos de la propia tradición reformada. Pero sí saben Westminster, sí saben, en este caso, los cánones de Dordrecht, pero lo radicalizan. Y eso es verdaderamente lo negativo y se convierte en un fundamentalismo porque petrifican las expresiones dogmáticas de tal manera que no las contextualizan. Y ese es el error que cometen muchos. Como muchos dirían, ¿no? Piensan que ser calvinista es repetir a rajatabla lo que Calvino dijo de forma literal, ¿no? Una y otra vez. Es mencionar los postulados de Westminster, catecismos y confesión de fe, una y otra vez, sin hacer el trabajo de contextualización, sin reconocer que Westminster depende de una base fundamental que son las Sagradas Escrituras, porque canonizan Westminster y no así a la Biblia. Y ese es el problema que muchos tienen en realidad. No idolatramos personas ni tampoco movimientos, ¿no? Algunos dicen, yo soy presbiteriano puritano, ¿no? O yo soy presbiteriano ortodoxo. Yo soy más presbiteriano que Juan Knox. No, eso es imposible. Nosotros no idolatramos personas ni tampoco movimientos. Nosotros marchamos como herederos del legado de la Reforma para hacer una interpretación bíblica cada día más fresca y, por supuesto, una interpretación de nuestros símbolos doctrinales en las condiciones actuales. Tenemos que buscar actualizar, contextualizar, tropicalizar los elementos fundantes de la Reforma. Lo necesitamos hacer como un quehacer cotidiano, porque eso es lo que responde. ¿Qué dice la Biblia para el día de hoy, para el presente? ¿En qué consiste que usted y yo seamos predestinados para el día de hoy? Es decir, tenemos que trabajar con esta dinámica altamente contextual. En eso necesitamos desarrollarnos. Calvino fue un gran maestro de la Biblia, de la Escritura, pero sobre todas las cosas fue pastor. Estaba preocupado por toda esa sociedad llamada Ginebra, que para él era una gran iglesia, que tendría que ser atendida pastoralmente. Y él tendría que responder como uno de los pastores de la ciudad a las necesidades que esa comunidad tenía, a sus necesidades y cuestionamientos en función de la fe, pero también generar una teología que se convirtiera en vida. Y ahí está ese postulado, ¿no? ¿Por qué supera la reforma de Calvino a la reforma de Lutero? Porque insistíamos en esto, ¿no?
que mientras Lutero intenta reformar la doctrina, Calvino no está satisfecho si en realidad no se reforma la vida. Y lo que busca Calvino es reformar la vida. Por eso tenemos, por supuesto, una iglesia ginebrina apegada a los principios de la Sagrada Escritura, de una forma consciente, no fundamentalista, tomando el fundamento de la Escritura y aplicándolo, por supuesto, al horizonte de la vida. Calvino se preocupa por hacer una teología práctica, una teología como proyecto. Por eso la ciudad de Ginebra fue afectada totalmente, no tan solo el templo y los miembros, digamos, de esa iglesia, sino que toda la sociedad ginebrina fue afectada por una teología viva, encarnada, que por supuesto se constituía en un proyecto de bendición para toda Europa. Ahora, la teología, tenemos que reconocer, es obra del Espíritu Santo. Y precisamente la teología reformada es una teología neumatológica, es una teología del Espíritu de Dios. En medio de las críticas que podamos recibir, digamos, de otras tradiciones pentecostales, neopentecostales, ¿no? Que hace falta, ¿no?, la condición del Espíritu, que somos una comunidad muy fría. Eso es mentira totalmente, porque la doctrina reformada es una doctrina neumatológica totalmente, desde la ejecución de la Escritura como realidad hasta la apropiación de la salvación, es fruto y resultado de la actividad del Espíritu de Dios operando en nuestra vida. Por eso tenemos que tomar la calidez, ¿no?, el fuego del Espíritu Santo que se mueve en la integración teológica de la tradición reformada. Y más como latinos, no somos escoceses para vivir en la frialdad europea. Tampoco somos holandeses para quedarnos enclavados a una visión, digamos, propiamente europea de la tradición reformada. Somos latinos, somos latinoamericanos, mexicanos, que expresamos nuestra fe y vivenciamos nuestra fe con el gozo de la salvación, pero sobre todo desde el horizonte nuestro, desde nuestra cultura. Ahora, hay muchos calvinismos. Están los calvinismos originarios, allá, ¿no?, los de Ginebra, los de los hugonotes en Francia. Tenemos, por supuesto, a los remonstrantes allí con los holandeses, y están los insulares. Escocia, ¿no? En este caso también, pues tenemos la visión, digamos, de Inglaterra, pero también están los calvinismos periféricos, los que podemos encontrar, en este caso, en América Latina. Nosotros en realidad estamos enclavados allí. No somos parte de los calvinismos originarios para pretender tener una visión ortodoxa, ¿no?, de la visión calvinista o calviniana. Tenemos más bien que apropiarnos de lo calviniano para marchar en la ejecución de nuestra tradición y no caer en los fundamentalismos. ¿Pero qué son los fundamentalismos, no? Pues tenemos que ver ese horizonte como tema final en esta tarde ya. Vamos a ver el método de estudio. Primero, porque la tradición reformada es de una enseñanza bíblica, de una interpretación y de una exégesis pertinente al horizonte contextual. No estamos en la especulación metafísica del escolasticismo de la tradición romana, pero ni siquiera del escolasticismo de la tradición protestante. No, la tradición reformada como fundamento tiene la exégesis bíblica, y de esa no nos tenemos que mover ni un ápice, porque es el fundamento para nuestra vida. Por otro lado, la tradición cristiana reformada depende de la historia de la iglesia y de la historia de las doctrinas, que van a estar siempre en un profundo análisis y reflexión en función del apego total de las expresiones doctrinales a la Sagrada Escritura y de la vivencia de esos grandes hombres y mujeres en materia de la fe, incluso de comunidades que representaron su fe delante de la sociedad en todos los tiempos. Tenemos que tener ese significado actual de nuestra doctrina reformada. Tenemos que contextualizar la fe y la doctrina a las nuevas circunstancias. Hoy día la Iglesia Reformada es la primera en responder a las necesidades de esta pandemia, en establecer dinámicas, mecanismos, protocolos, procedimientos para enfrentar las condiciones pandémicas, para orientar a los miembros de nuestras comunidades cristianas de la forma, digamos, más pertinente posible, focalizándonos en especialistas, en el análisis del texto en función del propio cuidado del templo del Espíritu que todos nosotros debemos de tener, del cuidado de nuestro cuerpo. Es decir, es la propia tradición reformada, la primera en poder dar respuesta
a estas condiciones pandémicas y orientar incluso a la sociedad. Tenemos que decir que tenemos que traducir la doctrina reformada a otras categorías del pensamiento actual. Hoy día tenemos condiciones de violencia que se están dando en el seno de los hogares. Violencia estructural también, violencia institucional. Tenemos condiciones de trata de blancas. Tenemos que preocuparnos por temas ecológicos. Muchos temas en los cuales la Iglesia tendrá que generar una respuesta desde los marcos doctrinales, actualizándolos, hablando a la sociedad del día de hoy, a las problemáticas que los jóvenes tienen. Necesitamos tener una metodología de estudio que pueda contextualizar, actualizar los contenidos de la fe para las nuevas generaciones. Toda doctrina es resultado de una historia. Y la Iglesia Reformada reconoce esa historia, la analiza, la busca, pero sobre todo tenemos que reconocer algo. Solamente un ejemplo al respecto. Calvino es curioso, pero no habla primero de la elección, sino más bien primero habla de la vida cristiana y después habla de la elección. ¿Pero por qué hace eso Juan Calvino? Bueno, es interesante porque primero tenemos que vivir como creyentes y reflejando que somos los elegidos de Dios en medio de este mundo. Esto es algo muy importante, al cambio y al tránsito de las temáticas. Si vemos nosotros en la mayor parte de los escolasticismos protestantes, lo primero que se ve es la elección y después, si se puede, se ve la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el principal elemento es la virtud, el tesoro, la riqueza de una vida cristiana comprometida en el ejercicio de proclamar a Cristo con la vida misma y después meditar y reflexionar sobre la condición de ser elegidos de Dios. A muchos no les agrada eso, pero es la metodología que tenemos desde el horizonte fundante de nuestra tradición. Cada enseñanza tiene que tener una aplicación concreta en la fe. No somos convidados a hacer malabares intelectuales en la tradición reformada. Si la gente quiere pensar en lo etéreo, ¿no? Y quiere estar simplemente sublimizando el sistema que emana de las Escrituras, comete un error. Tenemos que ubicarnos en una enseñanza concreta para la vida de los creyentes el día de hoy. Confesar la fe es una exigencia siempre divina e histórica. Tenemos que confesar lo que somos en medio de la sociedad. No tenemos que callar lo que creemos. En medio de este tiempo de grandes confusiones, la Iglesia Reformada tiene que asumir su condición y realidad histórica. ¿Qué son los fundamentalismos? Y con esto quisiera ir concluyendo. Primero, los fundamentalismos son la exaltación de lo ideológico. La diferencia no debe ser causa que imposibilite la relación personal. Los fundamentalismos generan eso, generan divisiones. Quien no ve el horizonte de la fe como ellos dicen, como ellos expresan, pues están condenados. Aún dentro de la propia tradición, ¿no? De la propia tradición, si pertenece a la misma Iglesia Reformada, si la gente no cree a la medida que ellos dicen, pues los demás están condenados o bien deben de ser rechazados, ¿no? No facilitan la relación personal. Los fundamentalistas son en realidad una exacerbación de una ideología absoluta. Por supuesto, se van a enclavar en el ejercicio de que ellos tienen la verdad, tienen la razón y no pueden aceptar, digamos, ninguna postura contraria a lo que ellos expresan. En estas condiciones fundamentalistas se respeta más a los dioses de su ideología que a las personas. Es decir, aman más las expresiones directas de lo que ellos expresan que a las personas. En este caso, por supuesto, aman más las ideas que la vida. Ellos ponen una barrera y se permiten el odio a la extrañeza de la opinión del otro, aún en el marco interpretativo de la doctrina. En las personas que viven odiando a los demás porque no creen lo que ellos creen o la manera en la cual ellos interpretan las condiciones de la vida, por supuesto, no es una actitud cristiana, ni es adecuada conforme al Evangelio. Ya hay aquellos que han secuestrado la versión de lo reformado y dicen, esto es lo reformado y esto es lo que se debe de creer en función de lo reformado. No. Tenemos que insistir mucho que los fundamentalismos hacen grave daño al seno de nuestra iglesia. Por otro lado, ellos condenan toda interpretación contextual o actualizada de la doctrina. Así como dice Westminster, así se debe de quedar y así debe de ser.
Bueno, tenemos que decir en todo sentido que Westminster es una expresión de la verdad de Dios, pero que necesitamos contextualizar en función de nuestro tiempo. Necesitamos actualizar esa verdad de Dios. ¿En qué sentido? Cuando menos en una ejecución de lenguaje para hablar al creyente de hoy. Ellos promueven reprimir la heterodoxia de tal manera que aquel que habla un tanto diferente a los presupuestos del siglo XVII van a tratar, en este caso, de implantar leyes de Dios a toda la sociedad o de reprimir a aquellos que no piensan como ellos. Reclaman la exclusividad de lo reformado y con ello secuestran la interpretación de lo reformado y en ello la ejecución de la gracia y de la vivencia de gratitud ya no es la prioridad para sus vidas y en eso estriba la condición negativa. Una cosa es el fundamento de nuestra fe, que es la gracia de Dios, la Sagrada Escritura, que es Cristo y que es por supuesto la justificación por la fe. Y otra cosa es el fundamentalismo. Tenemos que decir que aquellos que promueven una doctrina petrificada y están anclados en el escolasticismo protestante van a tener una gran dificultad y están ubicados en los fundamentalismos. No se admiten actualizaciones de la expresión doctrinal o adaptaciones a latitudes y contextos sociales, económicos y culturales diferentes a los de aquella época. Oye, esto puede ser una condición verdaderamente negativa y alarmante, pero se da en el seno de nuestras iglesias. No debemos de permitir estas condiciones que son contrarias a nuestra tradición reformada. Más bien tenemos que llamar la atención a que regresen al fundamento, que no se queden enclavados en el fundamentalismo. Por otro lado, tenemos la crisis de lo reformado dentro del fundamentalismo reformado. Es decir, ¿por qué se va a presentar el fundamentalismo como una actitud cómoda de muchos? Porque no conocen en realidad los presupuestos de la Iglesia reformada. Y resulta más factible marchar hacia fundamentalismos y a condiciones meramente conservaduristas que a una reflexión bíblico-teológica actualizada y seria. Tenemos que decir que muchos optan por el fundamentalismo simplemente por un ejercicio de comodidad. En realidad, lo que queremos plantear no es ir contra el fundamento, porque tenemos bien claro cuál es el fundamento de la tradición reformada, pero sí ir contra el fundamentalismo, que es contrario al espíritu reformado. Y tenemos que mencionar esto. Cuando ubicamos solo gracia, sabemos que la expresión de la gracia de Dios que opera donde Dios quiere y se manifiesta donde Dios está obrando con poder de lo alto. Esto lo sabemos plenamente y tenemos que ser una iglesia que promueva la gracia de Dios una y otra vez en la proclamación del Evangelio y con vidas comprometidas con un proyecto teológico, por supuesto, que responda a las condiciones de nuestro contexto, en el aquí y en el ahora. Necesitamos un pensamiento reformado actual, apegado a la Escritura, que invita a encarnar la gracia desde el testimonio de creyentes comprometidos con la vida. Y este va a ser el imperativo y la invitación a través de esta reflexión de tener, por supuesto, una teología reformada sin fundamentalismo. Yo con esto concluyo, hermanos, y espero que este tema haya sido de edificación y dejo el espacio para que podamos tener tal vez algún horizonte de preguntas en este tiempo. Muy bien, bastante interesante el tema. No sé si nos quedamos o qué entendemos por contextualización del mensaje bíblico, ¿no? Es cuando el texto tiene algo que decirnos a nuestra realidad. Comentaba algo aquí, Gamaliel, en torno a que el calvinismo va a romper esa distinción entre lo sacro y lo profano. Partiendo del texto bíblico afirma el sacerdocio universal de los creyentes. De esta forma hace que cada ocupación, oficio o profesión sea un servicio santo a Dios. ¿No me puedes explicar un poquito? Porque un problema que tenemos es que muchos, aunque decimos que reformados, a la hora de la hora separamos lo sacro y lo profano.
nos queda mucho de ese pensamiento católico, y algo que va a proclamarse en la Reforma es el sacerdocio universal de los creyentes. Cecilio Rastía decía que esa es una buena doctrina, pero que nunca cuajó en el movimiento protestante. ¿Qué dirías tú al respecto? Bueno, lo que tenemos que decir es que el sacerdocio universal de los creyentes es una propuesta de Lutero, y en particular Lutero contemplaba ese ejercicio donde todos somos llamados a ser iglesia, ¿no? Y por supuesto el sacerdocio universal de los creyentes implica que todos los creyentes son sacerdotes, en este caso de Cristo. Pero en el caso de Juan Calvino hay una diferencia, digamos, epistémica en ello, ¿no? ¿Por qué decimos? Porque Calvino más bien habla de la consideración de una iglesia donde todos respondemos a una vocación que recibimos de Dios, todos. Y la vocación que tenemos de parte de Dios, por supuesto, nos va a constituir en glorificar a Dios en esa área específica, ¿no? Si Dios nos ha llamado, digamos, como carpinteros, como pastores, como arquitectos, es esa área donde Dios quiere que nosotros le sirvamos y le glorifiquemos. Ahora, la visión es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque acuérdense que Lutero era sacerdote, era monje agustino, pero Calvino no. Calvino era abogado, era literato, pero además había sido convocado para ser pastor por los hugonotes, donde él empezó a practicar la predicación y empezó a ser maestro de Biblia. Entonces, su visión no deja de ser una visión más integral que la de Lutero. Y el ejercicio de las vocaciones, por supuesto, es algo que va a enfatizar la tradición reformada. Pero ¿por qué no cuaja en la tradición reformada plenamente en nuestras latitudes, como lo menciona Cecilio Arrastía? Bueno, tiene que ver con el hecho del analfabetismo de las doctrinas reformadas que la propia Iglesia reformada tiene. La Iglesia reformada estaría promoviendo más bien que todos los miembros de la Iglesia en su actividad estén dedicados plenamente al ejercicio de rendir la gloria a Dios, siendo buenos en esa área que tienen que realizar, buenos profesionistas, porque el propio término profesión viene de profano, ¿no? Esa es su raíz, y se va a integrar necesariamente el ejercicio de que ya no hay ninguna profesión profana, todas responden al ejercicio de glorificar a Dios. Y esa es la fuerte necesidad que tenemos en la tradición reformada. Promover, por un lado, el sacerdocio universal de los creyentes, ¿no? En la conciencia de que todos somos hijos e hijas de Dios y estamos para proclamar el evangelio, y además el ejercicio de las vocaciones, donde ninguna vocación es más santa que la otra, porque si no caemos en el presupuesto romano, ¿no? Los clérigos y los seglares, es la división, sacro, profano. No, la tradición reformada dice el pastor, el plomero, el arquitecto, el albañil, todos están en el mismo nivel vocacional. Y todos responden a vivir para la gloria de Dios en lo que hacen, en lo que realizan. Por eso la tradición reformada no va a promover mediocridades. Al contrario, la tradición reformada va a promover vidas comprometidas que glorifican a Dios en todo lo que hacen. Básicamente esa sería, digamos, la expresión para eso, man. Sí, Conrad McKay decía, cuando una idea deja de ser instrumento luminoso y se convierte en ídolo, surge la crueldad, la maldición, la persecución de los herejes. Y él me pregunta, ¿cómo evitar que una idea o doctrina se vuelva un ídolo cruel? Y él dice, hay que entregarse a la verdad misma y no hay ideas acerca de ellas, ¿no? La verdad es Jesucristo y un profundo amor tanto a Dios como al prójimo. ¿Qué puedes decir tú al respecto? Sí, que ese es el problema del fundamentalismo. La verdad es cuando la gente hace del sistema, digamos, doctrinal un ídolo y lo considera petrificado, inamovible, y ya no puede haber otra reflexión más que hacer. O sea, ya no se puede, digamos, hablar más sobre algún tema específico. ¿Por qué? Porque se ha deidificado al sistema. Pero el sistema no es la Biblia. El sistema no es Dios. Y lo que decía Juana Macay también, ¿no? En la expresión de que la gente hace, digamos, de la doctrina ídolos. A fin de cuentas, adora la idea
Y eso es verdaderamente lo incorrecto, lo negativo. Y ese es el problema de los fundamentalismos. Los fundamentalismos entonces celebran y adoran su sistema de pensamiento, pero no adoran a Dios. Adoran su idea de Dios, pero no fomentan el amor a aquel que piensa diferente. O bien, no fomentan la condición del amor a la ejecución de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es una oferta salvífica para todos los hombres, que será efectiva, sí, para aquellos que Dios llame, pero el papel de la iglesia es declarar la gracia de Dios a toda la humanidad. Ese es el papel de la iglesia. Y no fomentar el odio entre los hombres. El problema que tenemos con los fundamentalismos es que aún internamente en la iglesia, no sé si los pastores me darán razón en esto, ¿no? Que hay cierto sector en la iglesia de grupos de pastores que si no miden la doctrina como ellos la miran, pues automáticamente empieza, digamos, el desprecio a las personas, incluso la persecución a las personas, y le revisten con el mote de heterodoxos. Eso es fomentar el odio y es constituir al sistema en ídolo. Definitivamente tenemos que tener cuidado con esos fundamentalismos porque son los que dividen y laceran a la iglesia, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? El tema es que uno puede tener muchos conceptos de Dios sin conocer a Dios, ¿no? Eso también es algo complicado. De acuerdo, dice Gilberto Bojorquez, aún así, la iglesia debe peregrinar siempre consciente de que dentro de la historia de la revelación de la verdad de Dios, existen los absolutos de Dios. Es ahí donde todo teólogo responsable de la iglesia debe ejercer una teología creativa, tanto para no caer en una radicalización hacia relativizar la verdad de Dios, como para no caer en absolutismos tiranos de las jerarquías denominacionales. ¿Qué dices? Pues muy cierta la expresión, la verdad, ¿no? La iglesia se va a definir, digamos, en el ejercicio de su unidad, y eso nos permite a nosotros no establecer distingos, ¿no? La iglesia es una delante de Dios. Ese es un atributo que nadie, ¿no?, va a cambiar. Por su celo denominacional, nadie lo va a quitar. La iglesia es una. Y habrá otras expresiones, digamos, de ver, ¿no?, la cuestión cristiana. La iglesia reformada tiene un motivo de orgullo, que su doctrina es bíblica. Eso lo decimos plenamente. Pero esa doctrina bíblica la tenemos que actualizar a los horizontes contemporáneos. Es decir, ese fundamento bíblico que rige nuestra doctrina es invariable, es incambiable. Pero tenemos que hacer que esa doctrina resuene en los oídos de las generaciones actuales, hablándoles en su lenguaje, explicándoles la verdad de Dios en el horizonte actual. Pero por supuesto, la iglesia reformada tiene que saber que es una iglesia dentro de todo el concierto de iglesias cristianas que existen. Y por supuesto habrá de convidar a otros de la ejecución y del acercamiento a Dios. ¿Cuál es el papel de la iglesia de Jesucristo? Más bien tenemos hoy día que hacer puentes y no cerrarnos a las condiciones actuales. Eso es, digamos, una dinámica que necesitamos más en marco denominacional, ¿no? No como fuerza política. El problema es que a veces la unidad de la iglesia se emplea como una fuerza política para mirar lo que decía Mariano Ávila, ¿no?, recientemente cuando hace su investigación, ¿no? En su último libro, él expone la condición de los líderes latinoamericanos. ¿Qué es lo que buscan los líderes de las iglesias en América Latina? Lo que buscan es número, buscan llenar estadios, buscan en este caso tener fuerza política, pero no cristianos comprometidos con la vida y con la realidad. Esperemos que no nos pase así como iglesia presbiteriana en México, ¿no? Eso sería algo muy lamentable. Sí, porque también tenemos grandes catedrales nosotros, ¿no? Los presbiterianos en el país, existen megas iglesias, y hasta dónde realmente esta gente está comprometida, ¿no? Eso ya es algo sumamente interesante ahora que se habla del crecimiento. En un diagnóstico actualizado o estado que guarda de la INP, ¿en qué medida, por así decirlo, se ha reformado o dejado de reformar hoy en día? O sea, ¿hasta dónde la iglesia, lo que yo entiendo de esa pregunta es hasta dónde la iglesia presbiteriana hoy día se ha reformado?
Sí, ese es un problema, ¿no? La cuestión es un tanto, ¿qué tanto del espíritu reformado hay en la iglesia? Y yo creo que una de las cosas que tenemos como agenda es rescatar la visión de la teología reformada para no caer en ese enlace fundamentalista, que puede ser la agenda de algunos en la iglesia, pero esos algunos no representan, ¿no? Digamos, la mayoría de la iglesia. La iglesia nuestra es una iglesia reformada, hecha y derecha, de muchos años, ¿no? No deja de ser también una iglesia joven. Sin embargo, nuestra iglesia no debe ser secuestrada por algunos grupos fundamentalistas. Eso tenemos que tener mucho cuidado. No vaya a ser que esos grupos fundamentalistas estén poniendo la agenda a la mayoría de la iglesia reformada presbiteriana en México, nuestra iglesia nacional. Sí, yo creo que para empezar, también nosotros somos una iglesia con mentalidad teológica, una iglesia que piensa, ¿no? Y algo que debe movernos, inclusive a los pastores, es a la profundización de la fe, a la búsqueda de Dios, al encuentro con Dios, con un profundo amor a Dios, pero al mismo tiempo el estudio serio y comprometido. Lo que a mí me preocupa hoy es que hay muchos pastores que quieren un doctorado y ni siquiera hablan inglés, por ejemplo. Eso ya habla de un falso estudio y una falta de rigor académico que distinguió a los grandes reformadores. En ese sentido, yo creo que hay que tener cuidado porque hay gente que le gusta el título, aunque en lugar de decir monumento siga diciendo menumento, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque hay un abaratamiento también de la educación teológica hoy, en la que incluso hay pastores que quieren solamente ser pastores por ser pastores, pero a la hora de responder a los retos y desafíos que representa una comunidad, pues ahí revientan muchos, ¿no? Entonces, vamos a la otra pregunta. ¿La ruptura de relaciones con diferentes denominaciones se traduciría en un fundamentalismo o en una protección a la doctrina? Yo creo que la doctrina se defiende sola, ¿no? Porque la doctrina tiene su base bíblica vital y la doctrina no necesita que la defiendan. La doctrina está allí y la iglesia estará enclavada en la doctrina siempre. ¿Por qué es doctrina? Porque la hemos aceptado ya y tiene siglos, por supuesto, de comprobar su validez. Lo otro es que las iglesias responden a ciertas circunstancias, ¿no? Que hay cosas que también tienen que estar en el campo reflexivo, que tiene que ver con aquellos grupos que se llaman iglesia, pero que necesariamente ya no están respondiendo a los estímulos de la verdad de la escritura. O sea, sí tenemos que establecer una diferencia entre fundamentalismo como tal y causa fundante o fundamento. En el caso de algún rompimiento de relaciones, pues muchas veces se da porque pues ya algunas comunidades han dejado el presupuesto bíblico como prioridad. Entonces sí tenemos que admitir también eso. Me parece, aunque yo doy mi opinión aquí, lo que ha pasado también es que no podemos aislarnos en un gueto y si bien es cierto que hay lugares donde se piensa diferente a nosotros, yo creo que el salirnos no es la solución al tema. Lo que estamos haciendo es aislarnos y realmente es cuando deberíamos estar presentes para hacer escuchar nuestra voz. O sea, yo creo que vale la pena eso. Yo digo que más que esto me parece que han habido decisiones muy políticas, más que teológicas en ese sentido. Entonces, y desde mi perspectiva, eso digo yo de manera personal, que el aislamiento mata, ¿no? Yo cuando tuve la oportunidad de estar, a mí me dio pena cuando fui a la iglesia presbiteriana de Seúl, tener en un seminario de 3,000 gentes, y empezando desde el staff hasta el presidente de la asamblea, todos tenían doctorado. O sea, porque se pusieron a hacer las cosas en serio, ¿no? Y yo creo que esa parte, aunque nosotros tenemos más años, no hemos dado el salto. De alguna forma, la influencia política de cómo se mueve lo político en México nos ha permeado a nosotros en la iglesia, cuando deberíamos ser la levadura que leude la masa, ¿no?
Luego dice aquí Gilberto Jorge que siempre habrá una línea muy delgada entre lo que es ejercer un cristianismo inclusivo desde la gracia de Cristo y ejercer un ejercicio apologético en el que realmente y honestamente se denuncia a aquellos que comunican herejías destructivas dentro de la iglesia. Pablo es un ejemplo de esto, que escribe un capítulo como el de 1 Corintios 13, donde exalta el amor, pero de pronto se encuentra el mismo Pablo entregado a Satanás, a aquellos que enseñaban que el advenimiento del Señor ya se había efectuado. Es por eso que comentaba que esa línea es muy delgada. ¿Qué dices allá al respecto? Bueno, lo que pasa es que sí tenemos que ver esas condiciones, ¿no? Porque otra vez el sentido, ¿no? del amor fraterno, la fraternidad, ¿no? Está por encima de la ubicación de la competencia entre las comunidades cristianas. Básicamente la competencia entre dones, de acuerdo al contexto de 1 Corintios 13. Entonces, ¿a qué llamaba Pablo esa comunidad corintia que competía en todo, ¿no? Competían en dones, en mostrar quién era más espiritual que otro? Pues les llama la fraternidad cristiana. Hoy día tendríamos que llamar a la propia iglesia a nivel nacional a la fraternidad cristiana, ¿no? Puede haber muchos puntos en los que no estamos de acuerdo con alguna comunidad cristiana en ámbitos internacionales. Incluso hay instituciones que la propia Iglesia Nacional fue fundadora a nivel global, digamos, y que hoy día renuncia, ¿no? a la pertenencia de esas asociaciones simplemente por un postulado fundamentalista. Entonces yo creo que ahí tendríamos que pues pensar mucho en ese ejercicio de fraternidad, ¿no? De solamente cuidar, en este caso, la condición de nuestra Iglesia Nacional. Tú lo expresabas hace un momento, ¿no? No procurar un aislamiento porque no somos pues una iglesia sectaria, ¿no? También hay una línea muy delgada entre secta, ¿no? e iglesia. Entonces la iglesia tiene que marcar este principio de la fraternidad. Y ahora hay que también ubicar qué es la cuestión de la herejía, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, pues la herejía era aquello que no estaba en función del status quo, ¿no? Sobre todo en la época medieval, aquello que alteraba la condición armónica del poder, pues automáticamente recibía la etiqueta de hereje y era perseguido hasta el final, ¿no? Y no vaya a ser que nos vaya a pasar así en esta época. Es como, por ejemplo, que pasa, ¿no? Cuando, a ver, vamos a poner en términos de los papás. Cuando el papá castiga al hijo que lea 50 capítulos de la Biblia porque se portó mal, ¿cuándo caramba lo va a amar si lo está usando como castigo, ¿no? Y el enfoque debe ser distinto, ¿no? Por ejemplo, si nuestros hijos nos ven apasionados por el texto, por la lectura de la escritura, eso ya es un mensaje totalmente diferente, ¿no? De cómo se ama con el corazón, ¿no? Es decir, el tema está en el planteamiento. El problema a veces de los fundamentalismos es tratar de imponer la idea. Había un teólogo que decía, cuando veo a alguien denunciar en lenguaje amargo lo que él considera no sana doctrina, tengo más miedo del que denuncia que de lo que él dice que es no sana doctrina, ¿no? Es decir, porque hay una línea muy delgada de dejar de amar a la idea que al pecador, ¿no? Entonces, ahí está el tema, el hilo delgado. Por ejemplo, yo soy de la línea de pensamiento, por ejemplo, la reunión de presbiterio, yo soy de los que digo, discutimos con las ideas, no con la persona. Es decir, y por eso al término sigue siendo mi hermano, mi hermana, a quien yo amo profundamente, aunque en la idea, pues podemos tener diversas ideas, ¿no? Y yo diría que el mismo Pablo, que habla de 1 Corintios 13, que denuncia al pecador que está ahí, o mencionaba aquí este hermano, pero no sin amor, porque cuando lee la segunda carta, ¿qué dice? Ahora ya admítanlo, porque ya cambió, ¿no? O sea, el problema está en cuando hacemos algo y perdemos de vista el amor al prójimo, y es muy frecuente, ¿no? Caemos en el pecado cuando alguien nos las debe y la riega en el presbiterio y hay que disciplinarlo, a veces es el momento de hacerlo pedazo, no de ayudarlo para que salga adelante, ¿no?
Y la hacemos a veces hasta de Satanás, ¿no? Porque Satanás es el que se encarga de recordarte el pasado. Dios no, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿no? Y a veces cuando alguien cometió algo indebido, ya se restauró, ya lo vio, nos encargamos de decirle, oye, pero acuérdate que este cuate, como si, oiga, predicamos que Dios cambia, pero a veces usamos políticamente para golpear a otro, ¿no? Esos son los riesgos que se usan, ¿no? Existe entre los presbiterianos en el plano nacional grupos fundamentalistas. Lo cierto es que tenemos que identificar esos grupos, de que están, ¿no? Y que tienen una agenda. ¿Cuál es el problema del fundamentalismo? Es que el fundamentalismo tiene agenda de poder. La agenda de poder implica que ellos quieren establecer su marco absoluto, ¿no? De apreciación de la tradición reformada, y quieren llevar a los demás a pensar igual que ellos. Es una condición y una agenda que siempre van a tener y siempre van a estar presentes en la vida de la iglesia. Tenemos básicamente los que estamos enclavados en la tradición reformada que detectar estos grupos y ponerles límite en esa pretensión de poder. Porque ellos son, digamos, los primeros interesados en establecer la línea, ¿no?, que la iglesia debe de tener. Todos nosotros hemos sido instruidos en la tradición reformada, sabemos, ¿no?, la enseñanza reformada clásica, y la invitación básicamente es a pues establecer esos límites, ¿no?, sin llevar un evento persecutorio con nuestros hermanos, más bien nosotros pues encauzar, ¿no?, digamos, el estudio contextual de la palabra de Dios. Y básicamente sería eso, ¿no?, como empresa. Sí, el tema es como fue con Rico, ¿no? No es el evangelio que dice que todo esto lo guardaba en mi juventud y Jesús mirándolo lo amó. Primero lo amó, ¿no? Primero lo amó y después lo compuso. Es decir, ahí está el tema en nosotros, ¿no? Es decir, miren, yo soy de la idea de que necesito un Dios que me defienda en momentos difíciles. Dios no necesita ser defendido. Es decir, sino un Dios que me defienda. Y la forma acá tal vez de defender no es a través de la discusión, sino a través del diálogo, yo propongo eso. Y a través también de nuestra conducta como hijos de Dios, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que vivir a la altura del Evangelio, y es donde uno permea, creo yo. Yo sí creo que el teólogo sí está ahí para defender la sana doctrina, es decir, el ejercicio apologético es necesario dentro de la iglesia. No es mi idea el hecho de que el apologeta debe ser un ente inquisidor o tiránico, pero sí un ente que esté siempre listo a presentar defensa de la doctrina desde motivaciones correctas. Por supuesto, ¿no? No sé tú qué dices ahí al respecto. Sí, claro que sí. E incluso el apologeta es el primero que tiene que estar abierto a las ideas. Recuerden ustedes que hay dos líneas apologéticas, ¿no? La famosa línea, digamos, presuposicionalista, que presupone el conocimiento de la escritura para argumentar, digamos, en medio de las problemáticas actuales y clarificar los elementos de la fe desde la Biblia, pero hay otros que son evidencialistas. La otra escuela apologética llamada evidencialista, lo que procura hacer es, utilizando argumentos racionales, digamos, encarar las dificultades y clarificar los elementos de la fe. Y después va a la escritura. Pero ¿por qué primero utiliza argumentos racionales? Porque hay gente que no considera, digamos, la Biblia como autoridad. Entonces, es una estrategia básicamente la que utiliza el evidencialista para después utilizar la escritura y ir y convidando a las personas al acercamiento de la voluntad de Dios y al acercamiento a Cristo Jesús. Por eso la apologética considera a estas dos grandes escuelas como elementos preevangelizadores. Pero el apologeta tiene que estar abierto a conocer de muchos temas, pero sobre todas las cosas encauzarlo al testimonio de Cristo. Es decir, no tenemos que ser sabuesos de la institución. Lo que tenemos que ser
es ministros de la palabra comprometidos con la vida. Que encaucemos a las personas, por supuesto, a perseverar en la sana doctrina, sí, pero en una sana doctrina que puedan entender bajo los presupuestos actuales. ¿Cómo hablar de la predestinación? Lo decíamos la semana pasada en medio de las condiciones pandémicas, ¿no? ¿Cómo cuidar de la vida el día de hoy? En medio de la imposibilidad que tenemos para de bien a bien controlar las condiciones de contagio. Eso, hermanos, es reflexionar en función contextual. ¿Qué actividad tenemos para motivar a nuestros intermedios, a nuestros jóvenes? ¿Cómo les incentivamos la fe? ¿Qué tipo de condiciones y estrategias diseñamos desde los marcos tecnológicos con un fundamento bíblico para que ellos se acerquen a la Sagrada Escritura y conserven el testimonio de Cristo con una mentalidad, por supuesto, decidida, sólida, en medio de los embates que el pensamiento posmoderno les implica? Entonces, nosotros necesitamos generar una visión de conocer de diversos temas, sí, y posibilitar, por supuesto, que los jóvenes sean fortalecidos en la fe. Yo quisiera ponerlo así porque el trabajo del apologeta particularmente es clarificar los contenidos de la fe a una sociedad que no conoce la fe. No es contender con una espada, no, y con una actitud golpeante, porque eso no es la apologética cristiana. Eso es apologética fundamentalista. Claro, Pero es cuando en lugar de, dice, es como cuando en lugar de predicar piedricas, ya no es de bendición. claro. Y yo Sí, soy sí. de los que pienso que el texto primero debe de reconvertirte a ti y posteriormente impactar la vida de la iglesia, ¿no? No al revés, porque algunos utilizan la Biblia para dar de bibliazos, o utilizan la doctrina para andarse peleando y mostrar que ellos están bien y el otro está mal, cuando el propósito fundamental debería ser ganarlos para Cristo. Terminamos hoy, se nos fue el tiempo, con una frase que yo por mucho tiempo encontré y decían que era de Wesley. El otro día leyendo otro artículo, todavía lo ubican en el siglo XVI, por ahí, o XVII, que decía, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, pero sobre todas las cosas, amor. Nos vemos el martes próximo. Bendiciones a todos. Gracias, Gamaliel. Por aquí nos vemos y les esperamos. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.